El siguiente mensaje es predicado por Nathan Bonham en la iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larrocaarequipa.com. Dice Jesús en Juan, el capítulo 10. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él, porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Y por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El arriado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellos debe traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían: ¿está endemoniado y loco de remate? ¿Para qué hacerle caso? Pero otros opinaban: esas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirles los ojos a los ciegos? Oremos. Padre, otra vez te damos gracias por este tiempo, esta mañana que tú nos has dado. Y Padre, también estamos agradecidos por tu palabra, que tú hablas por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo está trabajando por medio de tu palabra también. Entonces, esta mañana te pedimos por tu ayuda. Por favor, danos ojos para ver lo que nos estás enseñando, Padre. Danos oídos para oír esta enseñanza también. Enséñanos lo que significa que tú eres nuestro buen pastor y gran pastor, y también que tú eres la puerta de la salvación. Entonces, Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar un asiento?
En el libro de Juan hemos estudiando las declaraciones yo soy de Jesús. En Juan 6 vemos que Jesús dice que Él es el pan de vida. Y en Juan 8 dice que Él es la luz del mundo. En total hay 7 declaraciones yo soy de Jesús. Algunos dicen que hay 8 porque en el capítulo 8 dice Jesús, antes de que naciera Abraham yo soy. Entonces hay 7 o 8 declaraciones. Pero en cualquier caso, cada declaración de Jesucristo nos da una gran ilustración de quién es y también su relación con nosotros. Cada uno está lleno de varias verdades maravillosas que nos condenan del pecado, que nos apuntan a Jesucristo, nuestro Salvador, que nos enseñan cómo debemos vivir en este mundo y nos dan esperanza de vida eterna. Cada uno sirve para el propósito de este libro, ¿no? Recuerdan lo que dice Juan en el capítulo 20, el versículo 31. Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Esta mañana tenemos un trabajo grande. No solo encontramos una declaración yo soy de Jesús, pero vamos a estudiar 2. ¿Qué son estas declaraciones? Primero, Jesús nos dice, yo soy la puerta, en el versículo 7. Y la segunda está encontrada en el versículo 11, donde Jesús dice, yo soy el buen pastor. Tenemos mucho que estudiar, entonces vamos a empezar. Primero, Jesús empieza con una alegoría en este pasaje, una ilustración para nosotros. Y en esta alegoría hay que recordar a quién Jesús está hablando. Está enfrentándose a los fariseos, los líderes de los judíos. El trabajo de los fariseos era para asegurar que cada persona obedeciera a la ley de Dios y la ley que ellos mismos habían creado. Y básicamente Jesús dice que hay 2 tipos de pastores. Un tipo es los que no usan la puerta para entrar el redil. Se cuelan en el redil y tratan de robar a las ovejas. Jesús los llama ladrones, bandidos y desconocidos. Los fariseos son este tipo de pastor, de líder. Pero hay otro tipo de pastor. Es el pastor verdadero de las ovejas. ¿Cómo describe Jesús este pastor? Antes de que podamos contestar esta pregunta, quiero darles algo en que pensar mientras estudiamos este pasaje. Quiero compartirles un poquito sobre la cultura en que Cristo vivía. Voy a darles 2 imágenes y quiero que las guarden en sus mentes para entender lo que Jesús está diciendo. La primera imagen es esta. Es el costumbre del pastoreo en las zonas urbanas. Obviamente el espacio es limitado en las zonas urbanas, ¿no? Entonces los pastores tenían que ser creativos. Típicamente en estas ciudades había rediles públicos para ovejas, cabras y otro ganado. Y por las noches el pastor dejaría su ganado en el redil público donde el portero guardó todos los animales. Y en la mañana el pastor regresó para llevar su ganado para pastorear. ¿Cómo el pastor llevó sus ovejas del redil? Simplemente les llamó. Las ovejas reconocieron su voz de su pastor y lo siguieron. Los otros animales no salieron porque no reconocieron la voz de su pastor. Y por miedo o ignorancia se quedaron en el redil. Y las ovejas no siguen una voz que no conocen.
La segunda imagen es el costumbre del pastoreo en las zonas rurales. Hace 2 semanas, cuando viajamos a Cusco, pudimos ver los rediles para las llamas y alpacas. Simplemente eran vallas hechas de piedra y tierra. Son bastante hermosas en el paisaje del Perú. Estos rediles son ejemplos de los rediles de los tiempos pasados en las zonas rurales. Por las noches, las ovejas entraron a estos rediles. Y típicamente los rediles no tenían puertas, solo un espacio para entrar y para salir. Entonces el pastor se acostó en este espacio. Nada podía entrar ni salir a menos que el pastor supiera. En otras palabras, el pastor mismo era la puerta. Ahora quiero que ustedes mantengan estas imágenes en sus mentes. Es importante para entender lo que Jesús está enseñándonos esta mañana. Entonces, ¿cómo se describe el pastor verdadero? Primero, Jesús dice que el pastor verdadero entra por la puerta. No trata de saltar la valla y llevar a las ovejas. Se acerca al redil y el portero lo conoce y abre la puerta. El pastor verdadero no tiene necesidad de entrar por cualquier otra manera porque las ovejas son suyas. Y es interesante porque los pastores falsos se llaman ladrones y bandidos. ¿Qué significa para nosotros sentados en este lugar en 2015? En caso que no lo hayas descubierto, las ovejas son los que creen en Jesucristo. Son el pueblo y los hijos de Dios. Y en este mundo hay muchos maestros falsos que tratan de robar el pueblo de Dios. Hacen eso por decir cosas que no son bíblicas, pero son tentadores. Por ejemplo, dicen cosas como: serás rico y tendrás salud perfecta cuando te conviertes en cristiano. Ellos son los ladrones, porque no es el evangelio verdadero. Son astutos en lo que dicen, pero también hay bandidos. Bandidos roban con fuerza y violencia. Usan amenazas y violencia para robar lo que quieren. Como sabemos, esto está ocurriendo en todas partes del mundo, especialmente en el Medio Oeste. Musulmanes dicen que cristianos deben convertirse al Islam o morir. Sus familiares y amigos son amenazados. Ellos matan a los niños de los padres si no se conviertan. Estas son cosas que están ocurriendo en este mundo, en este momento también. Estas palabras de Dios nos aplican el día de hoy también. Entonces, ¿qué hace el pastor verdadero? Entra por la puerta. No necesita llevar sus ovejas con palabras de engaño ni violencia. Miren lo que dice el verso 3. Las ovejas oyen su voz. Él llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Yo quiero enfocarnos en esto por un ratito, porque es una ilustración muy dulce. En nuestra casa tenemos un intercomunicador con la puerta afuera. Y cuando alguien toca el timbre, podemos contestarle por el teléfono. La única manera que puedo saber quién está es por su voz. Aun si alguien dice su nombre, podría ser que me está engañando. Y es lo mismo con el Señor. Las ovejas de Jesucristo conocen su voz. Pero ¿cómo conocemos la voz de Jesucristo? Primero, porque tenemos su palabra, la Biblia. Si hay algo que no está de acuerdo con su palabra, sabemos que no es la voz de Jesucristo.
Siempre debemos examinar todo con la Biblia, aun lo que estoy diciendo ahora. Todo debe pasar el examen de la palabra de Dios. Segundo, tenemos una relación personal con Jesucristo, ¿no? Oración es una manera en que conocemos la voz de Jesucristo. Conocer la voz de alguien requiere mucho tiempo, ¿no? Y por eso debemos pasar mucho tiempo con el Señor en oración para que podamos discernir a su voz de las demás. Pero aún más, vemos que Jesucristo nos llama por nombre. Tengo que confesarles algo. Soy terrible para los nombres, en inglés y español también. Y típicamente le pregunto a alguien su nombre 3 o 4 veces antes de aprenderlo. Es muy triste para mí. Y por favor, no estés ofendido si se me olvida tu nombre. No es porque no te amo, es porque no soy tan inteligente realmente. Pero vemos que Cristo no tiene este problema. Conoce a cada oveja por nombre. Conoce cada pelo en tu cabeza también. ¿Puedes ver una oveja saliendo su redil cuando su pastor le llame? Es una ilustración muy hermosa esta mañana. Y también en el verso 4 leemos que después de llevar las ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. En otras palabras, el pastor verdadero no abre la puerta y deja que las ovejas corran libremente. Él las guía y camina con ellas. No las empuja ni las azote desde atrás, más bien las dirige desde el frente. Las guía con su voz. Se queda con ellas para proveer protección y seguridad. Quizás algunos de ustedes están pensando en el Salmo 23, ¿no? Es un salmo muy común y muy conocido. Y dice esto: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Entonces Jesús en el Nuevo Testamento está describiendo al pastor del Salmo 23 en el Antiguo Testamento. Pero después de pintar este cuadro, ¿cómo le respondieron los fariseos? Dice verso 6, Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. O eran ciegos o estaban tan enojados que no pudieron hacer sentido de lo que estuvo diciendo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se les explicó más claramente. Miren el versículo 7. Ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Algunos escritores dicen que Jesús se llama a sí mismo la puerta porque Él es como el pastor que se acuesta en la entrada del redil. Pero otros dicen que Jesús está usando esta metáfora de una puerta física. Cualquier interpretación que sea correcta, el sentido es lo mismo, ¿no? Jesucristo es el único camino por el que las ovejas pueden entrar el redil. ¿Qué significa el redil en este ejemplo? El redil es la vida eterna. Miren el verso 9. El que entre por esta puerta que soy yo, será salvo. Una manera en que los ladrones trabajan es por convencernos que hay muchas puertas. Dicen que hay muchos caminos que llevan a Dios.
Dicen que no importa si eres judío, musulmán, budista, hindú, mormón o cristiano. Mientras seas sincero, Dios está contento contigo. Déjame ser muy honesto con ustedes esta mañana. Esta es una mentira del infierno. Cuando Jesús dice que Él mismo es la puerta, está diciéndonos que Él es el único camino a Dios. Otros quieren que tú creas que hay muchas puertas para entrar a este redil, pero hay solo una. En Hechos 4, hablando de Jesús, dice esto: en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el único camino para nosotros, para toda la creación. Queridos amigos, si estés tratando de encontrar la salvación o las respuestas de esta vida, o una relación con Dios, o el gozo en cualquier otro lugar fuera de Cristo, vas a encontrar que no estás entrando a la puerta. Vas a ver que te están engañando los ladrones y los bandidos. No puedes entrar dos puertas, hay que elegir. No puedes entrar a la puerta de Cristo y la puerta falsa de budismo a la misma vez. No puedes entrar a la puerta de Cristo mientras llevando otros ídolos en tu vida. Hay que elegir. Yo pienso que una de las barreras más grandes está encontrada en el versículo 10 de este pasaje. En este verso Jesús dice que el ladrón viene para matar y destruir, pero Jesús ha venido para que podamos tener vida en abundancia. Pienso que muchos de nosotros luchamos aquí con esta idea. ¿Crees realmente que vas a experimentar vida abundante en Cristo? ¿Crees realmente que vas a encontrar gozo y paz en Cristo? El problema no es con la promesa de Dios. El problema es con nuestros corazones. Buscamos el gozo en lugares equivocados y realmente cambiamos las cosas que Dios nos ha dado para el gozo en herramientas de pecado. Buscamos satisfacción en lugares equivocados, en nuestros deseos de dinero, del sexo, la búsqueda de poder y fama. ¿Y qué encontramos cuando alcanzamos el fin de estas cosas? Nos sentimos robados, ¿no? Nos sentimos vacíos. Nos sentimos que nos falta algo en nuestras vidas. No hay nada malo en buscar un trabajo mejor o educación mejor. No hay nada malo en ganar más dinero. Pero si no estamos contentos en lo que el Señor nos ha proveído, nos tentarán los ladrones. No debemos redefinir las promesas de Dios, más bien debemos redefinir el gozo y dónde lo encontramos. Solo Dios, el autor de nuestras vidas, puede definir lo que es una vida abundante. Y por fin en el verso 14, vemos la ilustración más poderosa de este pasaje. Jesús nos dice: yo soy el buen pastor. Jesucristo es nuestro buen pastor. Y con esta declaración Jesús dice algunas cosas increíbles. Primero dice que el buen pastor conoce a sus ovejas y ellas le conocen. Pero la cosa que es increíble está al final del versículo 14. Dice que su relación con sus ovejas reflexiona su relación con Dios el Padre. Hablando sinceramente, no tengo ni idea sobre cómo puedo explicarles la profundidad de esta idea. Tratar de explicar esta frase requeriría su propio sermón.
Nosotros creemos que hay solo un Dios y Él existe en tres personas, el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Y existe una relación incomprensible entre estas tres personas. Les conocen uno al otro más íntimamente que podemos imaginar. Y es un amor insondable. ¿Y qué dijo Jesús? Él dijo que nosotros teníamos este mismo amor con Jesucristo. Él tiene ese mismo amor con nosotros, sus ovejas. Entonces, no sé lo que puedo decirles más que esto. Dios te conoce y te quiere más que puedes saber, más que jamás puedes imaginar. Y la única cosa que se acerca a una manera en que podemos expresarlo esto es en el próximo verso. ¿Qué dijo Jesús en este versículo? Dice, yo doy mi vida por mis ovejas. La única cosa que puede suficientemente expresar su amor por nosotros es su muerte por nosotros. Solamente una muerte horrible y sangrienta podría mostrarnos el sacrificio que Dios hizo para salvar a su pueblo. No sé tú, pero yo no moriría por una oveja. Estemos honestos. Las ovejas son estúpidos y tercos. Puedo decirles sinceramente que no moriría por ninguna oveja. Yo amo a los animales, pero no voy a morir por ninguno. Pero Jesús dio su vida por sus ovejas, por nosotros. Miren el versículo 18. Dice que Jesús lo hizo voluntariamente. Dice, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. En otras palabras, nunca piensen que la muerte de Jesucristo fue un accidente o un error. Su muerte en la cruz fue el plan de Dios desde los fundamentos del mundo. Jesús sabía lo que hacía y sabía que iba a sufrir. Pero lo hizo por todos modos porque ama a sus ovejas. Nos ama, tú y yo. Como si no fuera suficiente, continúa Jesús en el verso 16. Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellos debo traerlas. Queridos hermanos, estas son buenas noticias para nosotros esta mañana. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes eran el pueblo elegido del Antiguo Testamento? Los israelitas, ¿no? Pero ¿qué hace Jesús en el Nuevo Testamento? Por su gracia, le llama a la gente de cada tribu, lengua y nación. Y ahora Jesús tiene ovejas de cada color. ¿Por qué estas son buenas nuevas para nosotros? Amigos, yo no pienso que cualquiera de ustedes tiene raíces judíos. Yo tampoco. Si no fuera por la gracia de Dios, no seríamos sus ovejas. Si no fuera por la gracia de Dios, recibiríamos lo que merecemos. Todos somos pecadores y hemos rebelado contra Dios. ¿Qué dice en Isaías 53? Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Amigos, todos somos pecadores como ovejas perdidas y rebeldes. El pastor debe mandarnos al matadero. Pero más bien, ¿qué hace el buen pastor? Da su vida por sus ovejas.
Jesús sufrió nuestro castigo. Jesús fue al matadero en nuestro nombre. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener vida eterna. Este es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas de Jesucristo. Él es el buen pastor que entregó su vida por sus ovejas. Una de las cosas más increíbles es que lo que Jesús está diciendo fue profetizado más de 500 años antes por el profeta Ezequiel. Y por favor, si tengan sus Biblias, ábranlas al capítulo 34 del libro de Ezequiel. Realmente el capítulo entero es muy bueno, pero tenemos tiempo para leer unos versos y nada más. Y es un poco largo, pero este pasaje abre la profundidad de Juan, el capítulo 10, porque es una promesa de Dios. Y dice en Ezequiel, empezando en el versículo 1, el Señor me dirigió la palabra, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y advertirles que así dice el Señor omnipotente. Ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida. No van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan el rebaño con crueldad y violencia. Y por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Y por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Verso 11. Así dice el Señor omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y les rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Y en el verso 15, yo mismo apacentaré a mi rebaño y lo llevaré a descansar. Lo afirma el Señor omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que estén heridas y fortaleceré a las débiles. Pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. Y finalmente, el verso 30. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y que ellos, el pueblo de Israel, son mi pueblo. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Y afirmo también que yo soy su Dios, y que ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Entonces, en este libro, en este pasaje, podemos ver que la promesa y la profecía del Antiguo Testamento se realiza en Jesucristo mismo. Jesús, el Señor mismo, es el pastor de su pueblo. Amigos, les ruego esta mañana, escuchen las palabras de Dios, las palabras de Jesucristo, reconozcan su voz. Les está llamando como un pastor les llama a sus ovejas. Como un padre le llama a su hijo. Jesús ha venido para llevar a sus ovejas, los perdidos, los heridos, los cansados. Les llama por sus nombres. Quizás pienses que tu pecado es demasiado grande.
Quizás piensas que estás irreparable. No hay un abismo en que Él has caído que es tan profundo que Cristo no puede alcanzarte. No hay una herida tan grande que Cristo no pueda sanarte. No endurece tu corazón como los fariseos en este pasaje, porque hay solo una puerta. Hay solo un buen pastor. Cree en Jesucristo. Él es el Mesías y entregó su vida para que tú puedas tener vida eterna. Amén. Oremos. Este mensaje fue predicado por Nathan Bonham en la iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.